Nos encontramos ya en el 8 de marzo. En el año 1714 nace Carlos Felipe Emanuel Bach. Él nació en Weimar. Es el tercero de los hijos del primer matrimonio de Juan Sebastián y es tal vez de los músicos más notables de toda esta familia. Él murió por allá muy avanzado del siglo XVIII, por allá en 1788 en Hamburgo. Este compositor y este maestro fue un clavicembalista maravilloso. Al fin y al cabo había tenido el mejor profesor del mundo, que era Johann Sebastian, pues su padre había hecho de él un clavecinista extraordinario y un gran organista. Y en ese papel o en ese cargo fue nombrado por Federico el Grande para trabajar en Berlín. Él no trabajó como compositor o como maestro de capilla, sino que inicialmente y por mucho tiempo trabajó como clavecinista. Después, él pasó muy malos ratos en Berlín. A él no le gustaba mucho el trabajo con Federico el Grande, que era un tanto despótico y que los trataba muy mal. Es decir, los músicos estaban acostumbrados a que se les tratara mal, se les trataba como a criados, pero Federico el Grande los trataba como a reclutas y los ponía firmes. Y el pobre Carlos Felipe no se avenía muy bien con este tratamiento. Por eso, cuando tuvo oportunidad, pidió la sucesión de Jorge Felipe Telemann en Hamburgo, y allá fue a dar. Él había pedido inútilmente, él optó por suceder a su padre en la cantoría de Santo Tomás de Leipzig. El consejo de Leipzig dijo que no, y no le gustó. Es que al consejo de Leipzig yo creo que no le gustó ni Bach. Ese consejo era muy extraño y ellos tenían unas costumbres, empezando porque a Bach lo recibieron a regañadientes, pues al hijo no lo recibieron, y el hijo era mucho más famoso que el padre, y Carlos Felipe no les funcionaba a ellos. Sin embargo, este maestro pues fue uno de los más decisivos colaboradores en la formación de lo que se llama el estilo clásico. A él se le debe nada menos que la invención de la forma sonata allegro, esta forma que es la que va a determinar el nacimiento de la sinfonía con Joseph Haydn, es la que contrapone dos temas, la sinfonía y la sonata tradicional antigua de los italianos, por la de San Martini, tenía un solo tema y se hacía una exposición, luego una digresión y luego una reexposición, pero era monotemática siempre. En cambio, Carlos Felipe plantea dos temas de carácter distinto. El uno es de carácter rítmico, el otro más lírico, más melódico, y los pone en contraposición. Y hace pues ese proceso que después va a ser el proceso normal de la forma sonata allegro. Se recuerda, por ejemplo, que Haydn, con los primeros centavos que se ganó, compró el libro de las sonatas de Carlos Felipe Emanuel Bach, y lo estudió, pero con una avidez extraordinaria, y de ahí resulta realmente la sinfonía de Haydn es hija de las sonatas de Carlos Felipe. De todas maneras, este maestro fue un compositor muy prolífico. Él escribió 200 sonatas para clave, más de 50 conciertos, sinfonías, sonatas para violín. Además escribió 22 pasiones, oratorios y canciones. Hay unas canciones de Carlos Felipe Emanuel Bach que se acercan ya mucho a lo que vendría a ser posteriormente el Lied romántico, el de Schubert. De todas maneras, Carlos Felipe Emanuel Bach no tiene la dimensión y la talla de su padre, pero indudablemente tiene una resonancia y una importancia grandísima en la evolución musical hacia el clasicismo. Y realmente la música de estos hijos de Bach, como la de sus contemporáneos, hablo de Johann Christian, de Carlos Felipe, es la música conocida como la música galante. Sí, en realidad lo llamaban el galant stil, el estilo galante. Era un estilo cortesano, amable, donde la música no presentaba problemas. Es una música de esas como a la que se le ha quitado todo el veneno, y era muy amable, pues era muy deliciosa para oír en los castillos. En un castillo, pero realmente una música que no conmovía a nadie, y por eso de ese galant stil empiezan a salirse precisamente los que van a ser grandes, que van a ser Haydn, Mozart y algunos de los grandes maestros del clasicismo, Boccherini.
El 8 de marzo del año 1858 nace Ruggiero Leoncavallo en Nápoles. Compositor, pues muy conocido por una de sus óperas. Él murió por ahí en 1919 y había estudiado en el Conservatorio de Nápoles. Él escribió allá una operita y después inició una trilogía que nunca terminó, pero en realidad en el año 92, 1892, él escribió la ópera más famosa de su vida, que fue Los Payasos. Esta obra se la estrenaron pues nada menos que en la Scala de Milán, con director fino a bordo. La dirigió Arturo Toscanini, que era un muchacho que estaba haciendo las primeras armas como director extraordinario. El argumento mismo se dijo que había sido plagiado. Resulta que fue que eso ocurrió. Eso no fue, ni siquiera tuvo libreto, no, el libreto lo hizo él mismo y no hubo una novela de fondo. Por lo general, el proceso para la escritura de una ópera parte de una novela, y de la novela el libretista pues fabrica ya los versos y las situaciones, disponiendo los solos, los dúos, a veces las escenas, los coros, todo ese trabajo que es el que hace el libretista, que es muy complicado realmente, generalmente está apoyado en una novela. En el caso de Payasos no, era una historia que todo el mundo sabía y que había ocurrido en el pueblo, y entonces Leoncavallo simplemente elaboró su propio libreto, y por eso pues esa obra es tan impresionante desde el punto de vista dramático. Es decir, es de esas obras que a uno lo penetra y que lo estremece y que da lugar a uno de los movimientos más sonados en la ópera italiana, que fue lo que se llamó el verismo. A él pertenecen, pues entre otros, Mascagni con su Caballería Rusticana y Puccini en Tosca, y obras que son de un dramatismo realmente sobrecogedor. Y es precisamente por esa crudeza, ese realismo espantoso, porque no se trata de una historia imaginada, sino de una realidad vivida. O sea que el verismo es como la antítesis de lo que es la tragedia griega, o al menos la representación de la ópera basada en la tragedia griega pasa a ser basada en la realidad. Sí, y por eso se llama verismo. Verista, es decir, el argumento es muchas veces sacada de una noticia de periódico. Eso ocurría con cierta frecuencia en estos últimos años del siglo XIX en la ópera italiana. Fueron muchos los casos en los que un acontecimiento de cualquier parte pues daba lugar a una ópera, a un argumento de ópera. El caso, por ejemplo, Las dos jornadas de Cherubini es una obra también, una situación presentada durante la Revolución Francesa. Este tipo de cosas fueron finalmente descartadas, es decir, el verismo es una de esas cosas que viene más bien perdiendo altura, y en la ópera se pasó a una cosa un poco más espiritualizada, donde las elaboraciones y la estilización suplen ciertas durezas que tienen a veces los argumentos tan crudamente sacados de la realidad.